hoy quiero animarlos con esta palabra que sea de edificación para sus vidas. Y el tema de la reflexión de esta noche es: confía, echa tus redes nuevamente. Confía, echa tus redes nuevamente. Y la reflexión la vamos a basar en el libro de Lucas 5, del 1 al 11. Vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: cierto día, mientras Jesús predicaba, en la orilla del mar Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, ¿verdad? Una de las 2 barcas vacías era Simón. Le dice el dueño de la barca que empujara al agua. Le dice que la empujara. Estaba a la orilla porque ya, si ustedes ven, los primeros versículos dice que ya las barcas estaban vacías. Entonces le dice: Pedro, empújala, quiero alejarme un poquito más de la multitud porque quiero que me escuchen todos y pueda ser visto y escuchado. Y entonces dice, luego se sentó en la barca. Seguramente también estaba Pedro ahí con Jesús, ¿verdad? Porque tuvo que hacer la barca hacia el fondo, un poco más al fondo, y alejarse de la orilla. Y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Aquí, cuando yo estudiaba esta palabra, se vino a la mente esa noche. Simón Pedro le dice: hemos trabajado mucho durante toda la noche. Yo ya me imagino, no sé ustedes, quiero que su mente se transporte a esa escena, a la orilla del mar, porque dice una gran multitud, dice, en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes. Entonces, multitudes no solo son 50 personas, era mucha gente, dice, y se abalanzaba. Por eso Jesús tomó la decisión de subirse a una de las 2 barcas que estaba vacía y le pidió a Pedro, el dueño de la barca, que se hiciera un poco más, se alejara de la orilla para poder hablar él tranquilamente. Pero luego de esto le dice, Pedro, Simón le dice, ahora ve y boga mar adentro, echa tus redes mar adentro. Pedro le dice, Señor, le dice, toda la noche. Muchas veces nosotros pasamos esa noche difícil. Yo me puedo imaginar a Pedro esa noche pescando, un hombre experimentado, porque ese era el oficio de Pedro, pescador, toda una noche lanzando esas redes, cansado ya en la mañana, y Jesús viene y le dice, boga mar adentro. Aparte, si ustedes se fijan, dice que fue en la mañana. Pedro, me imagino que en ese momento pues se sintió un poco abrumado, ¿verdad? Y Pedro pudo haber dicho muchas, ¿cómo decirle? Haber puesto muchas trabas y decirle, trabajé toda la noche y estoy cansado, Señor. Conozco mucho más sobre pesca que tú, que eres un carpintero. Pudo haberle dicho, Señor, los peces ya se han ahuyentado a causa de tú estar predicando, porque seguramente Jesús tenía que hablar un poco en voz alta, y la multitud haciendo tanto escándalo, seguramente los peces ya se fueron. Y sabemos bien, según cuentan los pescadores, que la mejor hora, el mejor tiempo para pescar es en la noche, cuando hay calma, cuando los peces están en calma, cuando todo es un silencio, es la mejor hora para pescar en la noche. Y Pedro pues no había pescado nada, ni sus compañeros. Pero miren qué interesante que le dice Pedro, Señor, le dice, pero si tú lo dices, fíjense que la versión Reina Valera dice, pero en tu palabra, le dice, echaré las redes nuevamente. Dice, aquí nos dice la traducción viviente, nueva traducción viviente, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Qué obediencia de Pedro hacia Jesús, reconociendo esa autoridad. Él sabía, tenía tantas razones para decirle al Señor, no, Señor, no es este el momento. Ustedes ven las circunstancias, la escena, era en la mañana, había mucho ruido, Pedro seguramente ya había estado más al fondo en el mar,
navegando allá en la parte más, donde más profunda, pues. Y todo era contrario, ¿verdad? Lo que el Señor le estaba diciendo, la orden a Pedro, era lo contrario. Nosotros muchas veces esta noche, a nosotros nos puede estar sucediendo no solo una noche, a muchos esta noche es el equivalente a semanas, es el equivalente para otros meses y aún para otros años en este proceso y sin tener una respuesta en la cual nosotros pues hemos perdido la esperanza, hemos estado lavando redes. Yo este día quiero animarlos, seguramente en algún área de nuestra vida hemos decidido lavar esas redes y dejar de seguir intentando pescar, en este caso intentando creer, y decimos, bueno, esto ya no sucedió, esto que el Señor me dijo, la promesa que me dio hace años, no ha pasado, pero hoy yo lo quiero animar para que siga adelante. Y miren que quiero que leamos en Lucas, sigamos leyendo en Lucas ya del 6 al 11. Y dice, y esta vez, dice, las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Ya aquí Pedro fue obediente, Simón fue obediente y lanzó de nuevo las redes en el día. Y dice, un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Se pueden imaginar, ¿verdad? El tema de este capítulo se llama la pesca milagrosa. Dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Nosotros, esa es la condición, yo creo que a muchos, bueno, a todos los que hoy estamos aquí reunidos nos ha pasado, que hemos visto ese milagro y decimos, Señor, yo no soy digna de todo esto que tú estás haciendo, porque en nuestras propias fuerzas lo habíamos logrado, pero no a tal magnitud. Y siempre llega este milagro, siempre en nuestra vida va a llegar esos momentos que, si bien es cierto, hay momentos difíciles, de dificultades, de muchas veces hasta perdemos la esperanza, de esas noches que uno dice, mañana, ¿qué voy a hacer? Porque han sido semanas, han sido meses y aún años. Creo que muchos, hay algún área en la cual han pasado años orando, esperando una respuesta por alguna situación y no la han tenido. Pero no quiere decir que el Señor no ha estado al tanto. El Señor, como hemos visto, el Señor es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios que se manifiesta en nuestra vida día a día. Más adelante dice, pues estaba, dice, muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Seguramente Simón Pedro había tenido pesca donde había habido bastante abundancia de peces, pero no de esa tal magnitud. Simón Pedro sabía que esto no podía suceder de manera natural y sabía que el único que podía provocar esto era Jesús. Y recuerden que Jesús estaba allí en la barca, porque Jesús se subió a la barca, si ustedes recuerdan al principio, él se subió y imagínense ustedes esa escena, Jesús allí en la barca sentado, viendo cómo Pedro y sus demás compañeros lanzan de nuevo esas redes, ¿verdad? Cómo Jesús honró esa obediencia, esa confianza, porque Simón Pedro le dijo, en tu palabra, si tú lo dices, yo hoy lo animo igual. Nosotros debemos de creer que si el Señor nos ha prometido, Él lo va a cumplir. Y en esa palabra, en esa confianza, nosotros debemos de estar cimentados. Más adelante dice, sus compañeros Santiago y Juan, hijos, dice, de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Interesante ver que nosotros muchas veces hay tratos en los cuales el Señor tiene que permitirnos pasar por situaciones en las cuales nosotros reconozcamos que lo que hemos adquirido en nuestra vida, que lo que hemos recibido no es por los talentos, no es por las facultades, por el conocimiento, por esas maestrías o por los contactos o porque somos familia de X o Y apellido,
sino porque el Señor está con nosotros y Él dice que toda dádiva y don perfecto proviene del cielo, proviene de Dios. Entonces, esas situaciones a nosotros nos permiten hacernos ver como personas que estamos necesitadas cada día del Señor y no separarnos. Su palabra dice que alejados del Señor no podemos hacer nada. Quiero que vayamos viendo ciertos puntos en el proceso que hoy estamos nosotros experimentando. Muchos estamos ya lavando nuestras redes, pero Dios nunca llega tarde. Probablemente Pedro pensó en la mañana, ya era tarde para Pedro, en lo natural, en la pesca ya era tarde, pero para el Señor nunca es tarde. Nosotros ahora mismo podemos estar en una condición y decir, no, este sueño ya no se cumplió, este anhelo, esta promesa ya no se cumplió, ya no se hizo. Y yo les decía hace unas semanas atrás, el Señor va a cumplir sus promesas, no por quién somos nosotros, sino por quién es Él. Y Él no va a dejar de cumplir ni una tan solo de sus promesas, solo para dejar de ser Dios. Él es Dios y Él es el quien cumple sus promesas. Entonces, ya muchos lavando estas redes, pero Dios nunca va a llegar tarde. Así que si usted siente que ya pasó el tiempo, que ya no funcionó tal asunto, no tema, como el Señor le dijo a Simón Pedro, no tema, siga confiando en el Señor. Otro punto es que en el proceso que hoy estamos experimentando, Cristo nos manda a echar de nuevo la red. No sé a cuántos de ustedes el Señor hoy les ha dado una palabra que de repente pues usted puede decir, no, ya por este lado ya no va a funcionar, no, ya lo probé varias veces, como Pedro pasó toda la noche, Pedro y sus compañeros. Probablemente el Señor le ha dado a usted una orden que lo haga, el Espíritu Santo le ha movido y usted ha dicho, no, es que por ahí no creo, porque ya lo hice varias veces, lo he intentado, pero el Señor dice, lo manda a echar la red. Debemos confiar que Él está con nosotros y debemos ser obedientes a su mandato como lo fue Simón Pedro. Otro punto que en este proceso que hoy podamos estar experimentando, una vez más le aseguro que veremos la gloria de Dios obrando a nuestro favor, ya que Él hace de lo imposible posible. Aquí vemos que nunca Simón Pedro había tenido una experiencia de una pesca tan milagrosa. Probablemente él había tenido experiencias en condiciones favorables, ¿verdad? Esa pesca en la noche, en la parte más alejada de la tierra, profunda, pudo haber tenido pescas satisfactorias, pero imagínense que la barca dice que hasta se quería hundir, pero no se hundió. La palabra no dice que se hundió, dice hasta casi a hundirse, pero no se hundió. Muchas veces nosotros estamos ahí en esa situación que creemos que nos vamos a hundir. Pero mientras esté Cristo en su barca, como lo estuvo con Simón Pedro y sus demás compañeros, esa barca nunca se va a hundir, porque Jesús está ahí. Yo lo animo que usted ahora mismo lleve en su mente, imagínese esa barca que es su vida, que no está solo, que está Jesús allí en esa barca con usted, dándole esas instrucciones a través del Espíritu Santo, en la palabra, cuando usted tiene esa comunión con el Señor. Y le animo que no se desanime, porque aún en las circunstancias que usted cree que no son las favorables, el Señor tiene el control de su vida. Quiero que para finalizar vayamos a Isaías 43, 18 y 19. Dice, no temas, solo confía. Aquí esta palabra nos dice, el 18, siempre de la Nueva Traducción Viviente, dice, pero olvida todo eso. ¿Qué es todo eso? Todo lo de antes, todo. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Y es una promesa que nosotros debemos de tener. Confiar en esos momentos de dificultad, decir, yo creo que el Señor tiene algo nuevo. Porque la palabra lo dice. Y si lo dice su palabra, eso se va a cumplir en nuestra vida. Dice, estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. Hermano, no crea, o hermana, no crea que el Señor, por la condición, la situación que usted hoy pueda estar pasando, no crea que el Señor está sentadito, desprevenido, sin atención hacia usted. No, Él está pendiente y dice su palabra que Él ha preparado de antemano obras buenas para que nosotros hoy andemos en ellas.
Así que el Señor ya comenzó a darle esa salida, el Señor ya sabe cómo le va a dar esa respuesta, el Señor ya sabe cuál es la solución que tiene para esa situación de enfermedad. Dice, ¿no lo ves? Hace la pregunta, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Dios tiene todo ese poder para hacer eso. Abrir ese camino en ese desierto que usted o yo podamos estar pasando. El Señor tiene un camino en medio de ese desierto. Y en esas áreas que han estado secas y áridas, el Señor trae esos ríos que vienen a regar esas tierras para que empecemos a dar ese fruto del cual Él está esperando cada uno de nosotros podamos dar. Así que los animo. Si usted ha estado en esa noche, que esa noche, como decía al principio, han sido días, han sido semanas, para otros han sido meses y otros han sido años, el Señor tiene ese control. Usted no está solo en esa barca, como usted puede imaginar. Imagínese cuando Jesús se subió a la barca, Jesús llega en el momento y dice, la barca estaba vacía. Jesús está esperando que usted esté en ese momento donde usted diga, aquí nada me ha funcionado. Aquí solo una intervención divina. Y así va a ser. Dios siempre quiere hacer las cosas no bajo nuestras fuerzas, sino bajo su poder, para que Él sea glorificado en nuestra vida y nosotros no tengamos ninguna duda, como la tuvo Pedro, esa certeza que eso solo lo podía hacer el Señor en su vida, porque Él en sus fuerzas naturales no lo había logrado hasta ese día de ver una pesca tan milagrosa. Y a causa de eso, Pedro dice que se sintió muy acongojado, se sintió pecador, se hizo ver, él vio toda la necesidad en él. Yo lo animo que cuando el Señor traiga esa respuesta a su vida, no se olvide de dónde vino esa respuesta, no se olvide de dónde vino esa provisión, porque muchas veces cuando vienen esa promesa, se cumple en nuestra vida, los afanes hacen que nosotros dejemos de tener esa comunión con Él. Pedro aquí ya no le interesó más, dice, desde ahora Pedro le dice, serás pescador de hombres. Pedro no le puso ningún pero al Señor, mira Señor, ¿y qué hago con esta barca? Dice, y dejó, dice, de pescar y siguió a Jesús, porque ahora Pedro tenía esa palabra que él iba a ser pescador de hombres. Que cuando ese momento llegue de esa respuesta, usted tenga la certeza, la confianza y la seguridad que usted lo que ha recibido no es por sus fuerzas, no ha sido por quien usted, lo que usted tiene o quien es, sino porque Dios es amor y Él quiere ayudarnos, quiere hacernos ver su gloria a favor de nuestra vida. Que el Señor le bendiga.